Así que hoy vamos a hablar del Evangelio de la Salvación y qué significa eso. Se habla mucho, ser salvo, ser salvate, como lo habíamos adelantado hace un ratito. Si me llego a sacar esto o lo otro, o llego a pegar este laburo, o llego a enganchar este trabajo, o llego a hacer esto, con esto me salvo. Bueno, no se trata de esa salvación de lo que habla la palabra de Dios. En Romanos 10, versículo 9, leemos, vamos a leer versículo 9 y versículo 10, leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Nuevamente leemos salvación, es decir, leemos salvos, serás salvo y salvación. Se confiesa para salvación, aparecen dos veces. Cuando leemos estos pasajes de Escritura, observamos con claridad que confesando al Señor Jesús como nuestro Señor y creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Y muchos se preguntan, ¿salvos de qué? Y también leemos que confesando con la boca, confesamos para salvación. ¿Y salvación de qué? ¿De qué? ¿Cuál es? Si yo ya me salvé, te pueden decir muchos, de hecho muchos lo dicen, yo la verdad que no me necesito a salvo de nada porque ya estoy hecho, yo ya estoy hecho en la vida, ya está. No necesito más nada. Muy bien. Es imprescindible, entonces, que quienes hemos asumido la responsabilidad de dar a conocer las verdades de la palabra de Dios, lo hagamos, en principio, desde las Sagradas Escrituras y con el debido orden y claridad que la misma palabra de Dios nos brinda. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si bien nosotros, los que tenemos más contacto con las Sagradas Escrituras, y esto no es porque seamos eruditos o grandes mega maestros o seamos iluminados más que otros, no es por eso, sino que lo único que hacemos, a diferencia de otros, es leerla un poquito más o leerla. A diferencia de que otras personas ni siquiera leen la palabra. Esa es la única. Entonces, tenemos nosotros la responsabilidad de atender bien qué es lo que vamos a aprender para que luego nosotros podamos darlo a conocer. Entonces, considerando a aquellas personas que ignoran la voluntad de Dios, a las cuales nosotros, los encargados del ministerio de la reconciliación, tenemos que hablarles, vamos a ver y vamos a desarrollar, considerando en ellos, vamos a aprender o vamos a ver qué es esto del Evangelio de la Salvación. Y pongo un punto acá en la palabra, porque yo dije ignoran la voluntad de Dios, y les voy a aclarar una sola cosita, que hay dos formas de ignorar la palabra de Dios. Está el que la ignora por desconocimiento, y es a quienes nosotros le brindamos lo que conocemos, para que ellos no ignoren más, le brindamos conocimiento. Después está el que ignora conociendo, es decir, que decide ignorarla a la palabra. Yo no me estoy refiriendo a esas personas, sino que me estoy refiriendo a aquellos que ignoran porque desconocen. Entonces, bueno, para eso estamos nosotros, para ayudar a que no ignoren más la palabra. Por eso nos tomamos el trabajo de aprender esto, para poder darlo a conocer. Si no, no podemos dar a conocer lo que no aprendemos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver, antes de hablar del tema de la salvación, que es nuestro tema fundamental hoy, es el principal, el Evangelio de la Salvación,
antes que ir a ese tema, primero vamos a ver qué nos mueve a nosotros, los creyentes cristianos, a hacer lo que hacemos y de dónde, cuál es nuestra fuente de información primaria para movernos, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos mueve y de dónde nosotros sacamos la información que luego le vamos o pretendemos brindarle a los que no conocen, a los que no saben. Vamos primero a Juan 17, al Evangelio de Juan, y todas las citas de versículos que compartimos acá son de la Reina Valera, de la versión Reina Valera 1960. Juan 17, y vamos al versículo 14, dice: yo les he dado tu palabra, el Señor Jesucristo, es la oración del Señor Jesucristo esta, dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, porque esta oración se la hace a Dios y le dice a Dios, tu palabra es verdad. Muy bien. Primero, nosotros, los creyentes cristianos, procuramos hacer lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio sobre la tierra. Y es dar a conocer la palabra de Dios, sabiendo que es la verdad, sabiendo que esa verdad santifica, esa verdad que la palabra de Dios aparta del mal, pues santo significa puesto aparte. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada vez que nosotros damos a conocer la verdad de la palabra de Dios, estamos santificando, estamos poniendo aparte, se aparta, la misma palabra de Dios aparta el bien del mal. Eso es lo que hacemos, pretendemos hacer, para que tomen conciencia quienes están escuchando. Yo sé que hay personas que ya saben, probablemente ya saben todo esto, pero no tenemos que hablarle siempre a las personas que ya saben. El que sabe, gracias a Dios, ya sabe, y bueno, sigamos creciendo. Tenemos que hablarle a los que no saben, y compartimos las cosas para los que no saben, o los que no entienden, y se lo compartimos hasta que lo entiendan. Eso, ¿no? Ese es el punto. Bueno, ya quedó claro cuál es lo primero que hacemos. Hacemos lo que hacía procuramos hacer, ¿no? Hacemos, sería muy exagerado decir hacemos lo que hacía nuestro Señor Jesucristo. Por favor, procuramos hacer lo que hacía nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Vamos a leer ahora 2 de Pedro 1, y les voy recordando, cada tanto les voy recordando que estamos hablando del Evangelio de la Salvación. Evangelio significa, yo les voy recordando, me salgo un poco del punto de lo que voy compartiendo, pero para ir manteniendo la línea de lo que estamos hablando en el día de hoy. Evangelio de la Salvación. Vamos a tratar de saber qué es el Evangelio, que es anunciar las buenas nuevas, y de la salvación de qué. ¿De qué? ¿Qué salvación va a ser? Hacia ahí estamos yendo. Pero ¿por qué hacemos esto nosotros? Eso es lo que estoy tratando de desarrollar. ¿Lo hacemos porque nosotros queremos hacerlo? ¿Porque es la voluntad de Dios que esto se haga? ¿Es una inspiración nuestra o es un mandato de Dios a través de su palabra? Bueno, de eso se trata lo que estamos compartiendo hoy. Habíamos dicho que vamos a ver qué es lo que nos mueve a nosotros a hacer lo que hacemos y de dónde sacamos esa información para hacer lo que hacemos, ¿sí? Perfecto. O para creer lo que creemos, porque somos creyentes cristianos. Bueno, entonces somos creyentes, estamos creyendo en algo cristiano y bueno, es de Cristo. Ahí va creyendo. Bueno, ¿y de dónde lo sacás esto? ¿Se te ocurrió? Bueno, ¿lo viste en la tele? No sé, bueno, vamos a ir viendo eso.
Segunda de Pedro 1, versículo 19, por favor. A los que vayan teniendo Biblia es importante que cada vez que nos escuchen tengan su Biblia a mano, así van leyendo también con nosotros lo que vamos compartiendo. Segunda de Pedro 1, 19 dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Ven? Esto es el que lo lee por primera vez, dice, ¿qué será esto? Que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, esto es directamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. De eso está hablando. Entonces, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien, y quien esté atento hace bien, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Qué nos dice? Que el mundo hoy es oscuro, y esta palabra profética más segura es la que alumbra en este mundo oscuro. ¿Hasta cuándo va a alumbrar esta palabra como una antorcha? Va a alumbrar hasta el día que esclarezca, hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Bueno, para entender estas cosas hay alguien que lo tiene que explicar. Ese es el punto. De eso estamos hablando, ¿sí? Bueno, versículo 20, no me quiero ir de tema. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto. Clarito. ¿Qué es lo que tengo que entender primero? Bueno, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué no es de interpretación privada? Bueno, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que no fue por voluntad humana, sino que fue por voluntad de Dios. Entonces, por voluntad de Dios, fueron inspirados y hablaron estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios. Dios les dijo a cada hombre qué hablar, qué decir y qué no decir. Es importante. Entonces, por lo que declara la palabra de Dios, esta misma es la más segura palabra profética. La misma palabra de Dios es la palabra más segura, la palabra profética más segura. Lo que significa que todo lo que declare la misma, todo lo que declara la misma palabra, será cumplido. Todo lo que dice Dios se cumple. Todo lo que dijo Dios se cumplió, y todo lo que dijo Dios se cumplirá. Así de simple. No, eso es irremediable. De hecho, hay muchas profecías que se han cumplido, y de hecho hay otras que habrán de cumplirse. ¿Sí? Muy bien. Como la de hoy, que estamos trabajando, la promesa que está de que seamos salvos, de que vamos a ser salvos. Todavía no nos salvamos, pero vamos a ser salvos. Ya nos están avisando. Ya Dios, a través de sus santos hombres de Dios, dijo, bueno, hagan tal, cual o cada, porque va a ser necesario que en algún momento ese ticket de salvación sea utilizado, para darle mejor entendimiento, vamos a decir, ¿no? Es decir, que la salvación es una profecía de Dios que en algún momento se cumplirá. Por otro lado, dice que tenemos que entender primero esto, que ninguna, y lo vuelvo a repetir, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. Espíritu Santo es Dios. Cuando aparece con mayúsculas, ese Espíritu Santo, no el que tenemos dentro de nosotros, sino el Creador, Dios, Espíritu Santo, Jehová. Bueno, entonces basamos nuestra creencia
en la Sagrada Escritura revelada de Dios. Por eso es imprescindible que cada uno tome contacto con esta Sagrada Escritura que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. No te quedes con lo que yo te digo de la palabra de Dios. Anda vos a la palabra de Dios también cuando puedas, cuando tengas a bien. Interesate, entonces es Dios hablándote. Cada uno tiene que hacerse responsable de cómo va sobreedificando sobre la base que es nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo responsabilizar a otro de mi crecimiento personal con Dios. No es así. Porque si no, dejamos librado a que otro nos edifique en lo que nosotros tenemos que aprender. Por supuesto que nos compartimos palabra, por supuesto que sí, que todo sí. Pero el crecimiento, mi responsabilidad de mi crecimiento es mía, punto. Por más redundante que parezca. Bueno, ahora vamos a Marcos 16:15 y leemos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice, será condenado. Muy bien. Acá nos da una orden el Señor Jesucristo. Da una orden y esa orden ya persiste. Persiste hasta el día de hoy. A cada uno que querramos hacer esto, dice que prediquemos, que se predique el Evangelio a todas las criaturas, a toda criatura. Y ya da lo que va a suceder. ¿Qué le va a pasar al que creyere? Bueno, el que creyere y fuere bautizado, que es lo mismo, porque el que cree y el que confiesa al Señor Jesucristo, automáticamente ya es bautizado. Está dentro del mismo mecanismo de confesión, ya se bautiza con la confesión, con la creencia. Ese va a ser salvo. ¿Y salvo de qué? Bueno, ya vamos a ver, salvo de qué. Tranquilo. Y dice, más el que no creyere, no dice más el que no creyere y no fuere bautizado, dice el que no creyere, directamente. Quiere decir que lo importante es la creencia. El que no creyere, y después vamos a ver qué es lo que tiene que creer, dice, será condenado. Ya vimos, el primer versículo que leí fue el primer libro, epístola, Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es, bueno, eso es lo que hay que creer. El que cree eso, bueno, se bautiza y va a ser salvo. Ya lo anticipó el Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que esta palabra profética más segura, revelada al apóstol Marcos, para que la escribiese y perdure en el tiempo hasta hoy, en día, gracias a Dios, porque esto se le reveló a Marcos, para que escriba esto, y eso perduró, esa escritura, hasta hoy, porque hoy lo podemos leer, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Esta palabra nos informa, nos manda y nos adelanta qué es lo que va a suceder. Nos informa que el Señor Jesucristo, luego de ser resucitado, mandó a predicar el Evangelio a toda criatura. Y no solamente eso, sino que adelantó qué le sucederá a aquel que no creyere ese anuncio, el que no creyere esa prédica, y ese Evangelio que son las buenas nuevas, o buenas noticias. Dijo, bueno, el que cree va a hacer esto, y el que no cree ya está, va a ser condenado. Listo. Esa es la información que recibimos de la palabra profética más segura. En estos pasajes tenemos 3 etapas de tiempo. La primera que ya pasó, cuando el Señor manda a predicar, da la orden de predicar. La segunda es la que hoy en día está sucediendo, anunciando y predicando el Evangelio de salvación. Y la tercera parte en el tiempo sería el futuro, que aún no se cumplió, pero va a cumplirse, que aún ha de cumplirse, ¿sí? Presente, pasado, presente y futuro, en 2 versículos tenemos.
Eso es lo que tenemos que ser observadores de la palabra de Dios. Un acontecimiento que ya pasó, uno que está sucediendo ahora, que prediquemos hasta que la luz amanezca, hasta que venga el Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar esto. ¿Por qué? Porque el que no confiesa a Cristo, el día que venga Cristo, que dice acá, va a ser condenado. ¿Se va entendiendo? Y el otro va a ser salvo. Listo, ya más o menos vamos viendo cuándo va a suceder esto de ser salvo. ¿Salvo de qué? Bueno, más o menos ya vamos ingresando en el tema. Muy bien. Y estamos hablando de nuestro trabajo y de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, los creyentes cristianos. Ahora estamos anunciando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas. ¿De dónde sacamos estas buenas nuevas? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, lo sacamos de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es la voluntad de Dios que lo hagamos. Nada más y nada menos que eso. ¿Nos obliga a Dios? No, no nos obliga. Lo hacemos por amor a Dios, porque Él nos amó primero. Muy bien, 1 Corintios 1, versículo 17, dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que, ¿qué cosa? Se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. Es muy clara la consigna para nosotros los creyentes cristianos. La consigna para nosotros los creyentes cristianos es predicar el Evangelio, pues Cristo nos envía a hacerlo. Así como lo envió al apóstol Pablo, a nosotros también nos envía a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que los que se pierden, que es lo mismo que decir que los que no creen, que los que lo creen es locura, para esos que se pierden, recordamos que el Señor dijo que el tal será condenados. Es decir, los que se pierden se van a perder, los que no creyeren. ¿Ya qué pasó con estas personas? Muy bien. Los que dicen que es locura, bueno, es su decisión, no decimos nada, simplemente anunciamos. Ya el Señor Jesucristo dijo que el tal será condenado. Pero a los que se salvan, o los que se salvarán por haber creído, para nosotros es poder de Dios. Para nosotros no hay ninguna locura esto. Y esto se lo contamos también a quienes todavía no han creído y están ahí tratando de tomar la decisión de creer o no. Perfecto. Hay un antes y un después, ¿sí? Lo que es cierto es que va a haber un día en que esta salvación se acreditará. Por eso es tan importante que les avisemos a los que no saben. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, y presten atención con esto, porque esto no es un invento mío, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tremendo el amor de Dios, tremendo el amor de Dios. Bueno, Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿No se pierda qué? ¿Qué dijo el que se pierde? Estuvimos leyendo ya. Mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Sea próspero y tenga mucho dinero y la pase y tenga mucha abundancia. No, para que el mundo sea salvo por él, dice. ¿Y qué dice en el 18? El que en él cree, en el Hijo de Dios, no es condenado,
Pero el que no cree, señoras y señores, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que declara la palabra de Dios. Esto es el Evangelio, es las buenas nuevas de la salvación. Así que cuando alguien nos pregunta, ¿y salvo de qué? ¿Qué salvo? Yo ya me salvé porque ya tengo todo acá. No, querido, no te confundas. Va a haber un día que todo esto que vos crees que te salvó no te va a servir para nada. Y no estoy atacando, por favor, no se entienda que yo estoy atacando ni diciendo que hay que ser. No tiene nada que ver. Ser pobre o ser rico, no. Es ver cuál es nuestro, hacia dónde vamos nosotros los hijos de Dios. No nos vamos a quedar acá. Entiéndase eso. Y nosotros los hijos de Dios, los ministros, tenemos que anunciar estas cosas a la gente. El evangelio de la salvación. Y después vemos qué más. ¿Sí? De eso se trata. Muy bien. En estos pasajes lo único que encontramos es el amor de Dios. En ninguna parte dice que hay que ser ni siquiera bueno, muy bueno. No dice ni que hay que portarse de maravilla o hacer esto o no hacer lo otro. No dice nada. El único requisito para la salvación, lo acabamos de leer, si es necesario lo vamos a leer de vuelta. El único requisito, y ya vamos a ver de qué salvación estamos hablando, y tener vida eterna, es creer en el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios dio a su Hijo unigénito por todos, y el único requisito que puso es que creamos en el Hijo, en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Leemos de vuelta, ¿no? Dice, para que todo aquel que en Él cree, y también dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que en Él cree y después se porte bien y después haga esto y haga todo lo... No, en el que en Él cree. Listo, punto. Más le agradó a Dios que nos salvemos, ya que no nos dimos cuenta, solos. Bueno, dice, bueno, está bien, ya que te doy una oportunidad más, vamos a poner predicadores para que se salven. Le doy a mi hijo, le pongo predicadores. Bueno, ¿qué más puedo hacer? Dice Dios. ¿Qué más? A ver, ¿qué más quieren que haga? Y bueno, y lo hace, porque Él es amor, Dios es amor. Primera de Timoteo 2, por favor, versículo 3. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es Dios? Nuestro Salvador. ¿Nos salva de qué? Es nuestro Salvador Dios. El cual, Dios, estaba hablando de Dios, este Dios quiere que todos los hombres sean prósperos y tengan mucho dinero y abundancia. Bueno, si usted está leyendo, no dice eso. Dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Predicamos el evangelio de la salvación, porque Dios quiere, porque Dios primero es Salvador, y el Salvador, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Bueno, los invito a ir de vuelta, si quieren, a Juan 17:7, que el Señor Jesucristo, 17:17, perdón, le dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es la verdad. Entonces tenemos que ir a ese conocimiento. Ese es el conocimiento que te lleva a la salvación, te lleva a la sanidad, te lleva a la edificación, ¿no? Bueno, no hay duda de que lo único que le interesa a Dios es que todos los hombres sean salvos y que vayan al conocimiento de la verdad. Y este conocimiento no tiene nada que ver con las ciencias fácticas, las ciencias de este mundo, que no digo ni para un lado ni para el otro, pero no tiene nada que ver con estas ciencias que se conocen comúnmente,
sino que es el conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Vamos ahora a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría, y vamos a poner en línea de vuelta, porque estamos hablando de predicar el Evangelio, estamos hablando de la salvación, entonces, como nuestro hermano Pablo, hacemos o procuramos hacer prácticamente lo que hacía. Entonces, la palabra de Dios acá en 1 Corintios 2, 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, no de acá, ni de los príncipes de este mundo o de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios, miren esto lo que dice: Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos reveló qué es lo que pasa, qué es lo que pasó y qué es lo que pasará por el Espíritu a nosotros, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, atiendan bien lo que dice la palabra de Dios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, miren lo que dice, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Cómo tengo yo forma de saber lo que Dios me ha concedido? Perfecto, porque lo voy a recibir por el Espíritu de Dios, no por el conocimiento del mundo. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Para qué? Para que sepamos, tenemos que saber, queridos, qué es lo que nos ha concedido Dios. Si ignoramos qué es lo que nos ha concedido Dios, y estamos perdidos. Entonces, una vez que nosotros sabemos la revelación de lo que Dios nos ha concedido, también le podemos brindar a otros lo que Dios nos ha concedido y les ha concedido a otros, ¿no? 13, versículo 13, estamos en 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, ¿con cuáles entonces? Con las que enseña el Espíritu. ¿Haciendo qué? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nosotros, los creyentes cristianos, somos seres espirituales también. Tenemos esa parte espiritual donde podemos entender estas cosas. Pero hay otros que no tienen el Espíritu y son hombres naturales según lo que declara la palabra de Dios. En el versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entonces, si a vos te dicen, y no las puede entender, ¿por qué? Porque se han de discernir, se diluyen espiritualmente, no son sustanciosas, porque no tiene espíritu. Entonces, cuando alguien te dice, vos estás loco porque decís estas cosas, y yo le doy la razón, porque antes de que él me diga loco, ya Dios
habló de él. Ya Dios lo conoció. Y no te sorprendas, querido hermano, hermana, quien sea que estás escuchando y que tenés el Espíritu de Dios, cuando te ven con una Biblia o te ven hablando de la palabra de Dios, que te digan, y esto, o se junten varios naturales y dicen, estos están locos. Y sí. Muy bien. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué dice? El espiritual. Yo soy espiritual, juzgo todas las cosas, según lo que la palabra de Dios dice. Pero yo no soy juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice? Tenemos la mente de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Tenemos la mente de Cristo. Gracias a Dios por esto. Que nos digan lo que nos quieran decir. No nos importa, no nos condiciona. Es más, procuraremos hasta el día que tengamos fuerza de que esa persona revierta su situación. Porque el que está en problemas es él, no yo. Muy bien. Considerando todo lo que hemos visto hasta el momento respecto de la palabra más segura, la palabra profética más segura, considerando también la responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, los renacidos del Espíritu Santo, esta responsabilidad de anunciar las cosas que aún no han sucedido, pero que indefectiblemente sucederán. Vamos a pasar a leer los registros de Escritura que nos avisan las cosas de las que seremos salvos, los que creemos en el unigénito Hijo de Dios. Por eso vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y acá les voy a aclarar que acerca de los que duermen son hermanos en Cristo que han fallecido, que han confesado a Cristo y que han fallecido. La forma más amorosa que tiene nuestro Padre Celestial de referirse a ellos es acerca de los que duermen. Entonces, no ignoremos acerca de ellos, de los que están durmiendo en este momento, los que han fallecido, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza. Presten atención, porque dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿recuerdan Romanos 10:9? Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos. Bueno, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Muy bien. ¿Qué dice? Por lógica, lo que está diciendo aquí es Dios lo resucitó con Jesús a los que durmieron en él. En él, no con él, supuesto. Versículo 15. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, acá dice ya muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que hemos creído que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado, sabemos que todos aquellos hermanos que durmieron, que fallecieron siendo cristianos, serán resucitados como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo. No dice nada de la fecha en que esto sucederá, solamente describe: se oirá una voz de mando, voz de arcángel, y con trompeta de Dios, Cristo
descenderá del cielo, y los que no hayan fallecido hasta ese día serán arrebatados hacia las nubes para recibir al Señor. Es lo único que sabemos. Y nosotros, los locos, los cristianos, lo que llámenlo, los hijos de Dios, nos alentamos con estas palabras. Igualmente, siempre queremos saber cuándo, pero no dice cuándo. ¿Cuándo? Y no sabe, no dice, no lo dice. Yo creo que sería tremendo saber cuándo, no lo soportaríamos. Lo que sí sabemos que va a suceder. Muy bien. Seguimos en Primera de Tesalonicenses, ahora en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ese va a ser el día que vamos a ser salvos, el día en que el Señor vendrá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, ¿con qué? Con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de ¿qué? De salvación. La esperanza de salvación ¿de qué? De que en el día del Señor vamos a ser rescatados, porque esto va a ser tremendo lo que va a pasar acá. De salvación como un yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No sabemos cuándo, sabemos que sí sucederá. Por eso estamos atentos, esperanzados. El versículo 9 nos dice que Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Habrá un día de ira en el que nosotros, los que hemos creído, seremos salvos de él. Ese día de ira vamos a ser salvos. Y seguimos nosotros animándonos con estas palabras. Para terminar, vamos a ir en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8. Y acá ya estamos hablando ya está, entramos al tema de la salvación. ¿Y de qué nos vamos a salvar? De la ira, del día de la ira que va a ser desatada en este mundo, la gran tribulación. Muy bien, segunda de Pedro 3, versículo 1 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Bueno, acá está. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichos por los santos profetas. La palabra profética más segura que tenemos, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Miren lo que está, y esto está sucediendo, porque mientras yo estoy hablando esto, mientras yo estoy hablando esto ahora, miren lo que dice la palabra de Dios, de los que están escuchando, bueno, escuchen atentamente. Y diciendo los burladores, muy bien, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Cristo? Que vos estás anunciando que viene Cristo, viene Cristo, ¿y dónde está? ¿Dónde está la promesa de que viene? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No hay novedades. No hay novedades. Esto es lo que dicen los burladores. Dice en el versículo 5 que estos ignoran voluntariamente. Y eso es lo que hoy estábamos hablando. No ignoran por desconocimiento, ignoran voluntariamente, deciden ellos ignorar. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para salvación, ¿no es cierto? ¿Para qué se van a arrepentir? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Y esto es lo que va a suceder. De esto nos vamos a salvar. Esta es la salvación. Que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo por prevenirnos, Dios, con tu palabra, por bendecirnos, por haber empleado todos los medios, Dios, para que podamos ser salvos, para que podamos conectarnos con vos espiritualmente, para que tengamos beneficios y beneficios y beneficios. Y no solo acá,
sino que en el tiempo venidero. Gracias por esta promesa, por esta esperanza que la disfrutamos. Y bueno, y tenemos este tremendo privilegio de anunciarlo y tenemos esta tremenda bendición de dar a conocer a los que ignoran por desconocimiento, Señor, porque bueno, los que ignoran voluntariamente, ellos han decidido su camino. Gracias por tu amor, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.